Finalmente presentamos el siguiente video tutorial donde se explica el ambiente de análisis para los pozos inyectores. En concordancia con los pozos productores, los problemas se determinan siguiendo la misma secuencia de análisis. Es decir, iniciamos, valga la redundancia, en superficie, donde se establecen las condiciones presentes en las plantas de inyección tanto de agua o vapor, específicamente establecer si la presión de descarga se encuentra bajo parámetros operacionales requeridos para un proyecto en particular. De igual manera, verificar las condiciones de las líneas de flujo y finalmente a nivel del cabezal de inyección. Si todo aquí resulta negativo, es decir, que el problema de inyección no se debe a las condiciones de superficie, se procede a verificar el ambiente del pozo. De igual manera, si aquí no sucede nada, terminamos analizando el yacimiento. A continuación, nuevamente mostramos la secuencia de análisis referente a la identificación de las causas de la baja tasa de inyección, iniciando, valga la redundancia, en superficie. Si todo resulta negativo, pasará a analizar el ambiente pozo y finalmente el yacimiento si en los dos primeros escenarios no ha sucedido nada o no se ha logrado establecer las causas de los problemas de la baja tasa de inyección. En cuanto al ambiente de superficie, debemos indicar que la disminución en la tasa de inyección se debe generalmente a tres aspectos fundamentales, como por ejemplo, baja presión de descarga a nivel de las plantas de inyección, línea de inyección rota e igualmente línea de inyección obstruida. A continuación se presenta un cuadro descriptivo donde especifica la manera de diagnosticar estos problemas a nivel de superficie. Por lo general es verificando las medidas de presión de descarga y presión de cabezal, entre otros. Ahora bien, dependiendo de la causa que genere el problema de la baja inyección de agua o gas, por ejemplo, si está relacionado con problemas en planta, es decir, baja presión de descarga, se sugiere realizar el pertinente trabajo correctivo en equipo para corregir averías. En torno a la línea de inyección rota, se sugiere reparar e instalar nueva línea. En cuanto a la línea de inyección obstruida, realizar una limpieza química. En torno al ambiente del pozo, las principales causas que generan una disminución en la tasa de inyección están referenciadas a dos vertientes: la relacionada a problemas con la sarta de inyección y a problemas de comunicación mecánica. En cuanto a la primera, estas incluyen obstrucción en la sarta de inyección, tubería colapsada o rota e igualmente alguna herramienta o pescado que ha quedado en el pozo y que genera este bloqueo. En cuanto a la segunda, hace referencias a empacaduras desasentadas, huecos en la tubería y manga dañada. Por consiguiente, este tipo de problemas generalmente se diagnostican mediante operaciones de guaya fina, específicamente realizando procedimientos que permiten verificar el fondo. También permite a través de la calibración de tubería, verificando si no existe algún colapso o aplastamiento, es decir, una disminución en el diámetro interno efectivo de la tubería. También bajar camarita de impresión o bloque de plomo, bloque de plomo, para verificar cuál es el estatus o en qué condición ha quedado la herramienta o pescado que ha sido posicionada de manera accidental en el fondo del pozo y que ha generado el bloqueo de inyección. También toma muestra en casos para saber qué tipo de obstrucción, bien sea por escama, arena, pueda estar presente allí, y prueba de tubería también para medirla o valorar qué tan hermética está la misma. Ahora bien, en cuanto a los diferentes problemas que generan en la sarta de inyección, estamos hablando de la obstrucción de la sarta de inyección, particularmente por escamas o incrustaciones inorgánicas, por lo cual se sugiere realizar limpieza con cortitubing y química. Seguidamente, cuando la tubería está colapsada o rota, bien sea por un ambiente corrosivo, el cual ha generado una filtración, generalmente se sugiere emplear taladro para sacar completación y sustituirla por una nueva o que esté en óptimas condiciones. En cuanto al pescado,
Generalmente este tipo de trabajo se hace o se recupera mediante operaciones de pesca con guaya. En caso de que la herramienta sea muy pesada, eventualmente se emplea taladro. En cuanto a la comunicación mecánica que relaciona lo que es bien sea empacadura desasentada o, o hueco en la tubería o manga dañada o rota, generalmente uno se da cuenta que este problema existe mediante pruebas de tubería o banderola. Y necesariamente hay que emplear taladro de recondicionamiento para sacar la completación y reparar la avería, sustituyendo muchas veces el equipo o herramienta previamente nombrado. Y finalmente, en cuanto al ambiente de yacimiento, es importante recargar que la disminución en la tasa de inyección está referenciada a lo que sería el daño y pseudodaño. Importante destacar que el daño para los pozos inyectores generalmente está asociado a migración o taponamiento por arena, migración o taponamiento por fino y precipitados inorgánicos. En cuanto al pseudodaño, es importante recargar nuevamente que en líneas generales es causado al momento de realizar un cañoneo en la completación y terminación del mismo, mediante una penetración parcial, cañoneo parcial o diseño inadecuado del cañoneo. En torno a esto presentamos nuevamente este cuadro descriptivo donde ya lo habíamos visto en el video tutorial referenciado a los pozos productores, donde el pseudodaño, como habíamos mencionado hace rato, es causado por la penetración parcial, un cañoneo parcial o un diseño inadecuado del cañoneo. Es diagnosticado de igual manera mediante valores del factor Skin mayores, mucho mayores a 10 mediante pruebas de pozo, particularmente restauración de presión, mediante análisis nodal y simulación numérica de yacimiento, sugiriéndose realizar un cañoneo y recañoneo o profundizar el pozo en el caso de penetración parcial. En cuanto a la migración de taponamiento por arena y por fino, para el primer caso se sugiere un taponamiento de intervalos cañoneados, o mejor dicho, repito, cómo darnos cuenta que existe un problema relacionado con migración o taponamiento por arena, por presentar taponamiento de los intervalos cañoneados, especialmente para inyectar fluido hacia la formación. También mediante la caracterización del tamaño de grado mediante un análisis de núcleo, y por lo general este tipo de problemas ocurre en formaciones someras no consolidadas. En cuanto a los trabajos a realizar sugeridos, está el hecho de controlar la tasa de inyección por debajo de la tasa crítica, una consolidación química aplicando resina. En cuanto a la migración o taponamiento por fino, generalmente ocurre en pozos completados a nivel del eoceno, donde existen arenas con presencia de hilita y caolinita o arenisca con feldespatos, entre otros, y donde las formaciones poseen un tamaño promedio entre 2 y 40 micrones. Por consiguiente, también podemos validar la presencia del posible problema relacionado con migración y taponamiento del fino al momento de realizar una caracterización de arcillas mediante análisis de núcleo, muestras de canar y registro gamma-ray espectral. En cuanto a los trabajos a realizar, como hemos mencionado anteriormente, nuevamente presentamos el control de la tasa de inyección, estabilizadores para arcillas o finos como tratamientos cáusticos, tratamientos ácidos, es decir, estimulación reactiva, ácida reactiva, inhibidores para evitar hinchamiento de la morrillonita u otros aditivos como inhibidores de corrosión o estabilizadores de hierro. En cuanto a los precipitados inorgánicos, es importante destacar que estos precipitan muchas veces de la incompatibilidad entre los fluidos que inyectamos, en este caso agua con los de formación, donde en líneas generales diagnosticamos este problema al momento de localizar muestras de escamas en los equipos de fondo como niples, mangas o botellas, la precipitación de escamas en núcleo, taponamiento de los intervalos cañoneados especialmente para inyectar. También nos da un indicio de la posibilidad de precipitar escamas al momento de nosotros realizar un análisis físico-químico del agua de formación, específicamente el índice de incrustación Sting y Davy, y por supuesto un análisis realizado a nivel de laboratorio de los depósitos inorgánicos formados. En cuanto a los trabajos a realizar, presentamos nuevamente diferentes ácidos a través de estimulaciones matriciales reactivas, destacando nuevamente el ácido clorhídrico para los carbonatos y arenisca, ácido fluorhídrico para arenisca, MUC-ACI, que es una combinación de ácido fluorhídrico y clorhídrico para areniscas, ácido acético,
ácido fórmico para pozos de alta temperatura preferencialmente, una combinación de ácido fórmico y clorhídrico para altas temperaturas de igual manera. En cuanto al ácido sulfámico y cloroacético para pozos de baja temperatura, y finalmente para yacimientos de gas donde se presenten problemas de precipitaciones inorgánicas, ácidos alcohólicos. Muchas gracias.